Buenos días, Kumash, para el día viernes, Parashat Ki Tisa. Ayer leímos acerca de las segundas tablas, después que Dios perdonó al pueblo judío por su pecado. Hashem ordenó a Moshe de hacer las segundas tablas de la ley. Y hoy vamos a ver que junto con estas segundas tablas, Dios renovó su pacto con el pueblo judío, ahora resaltando ciertas leyes y dándole más fuerza aún, ya que hubo esa rotura en la relación entre el pueblo judío y Dios. Dice, Vayomer hinei anochi koret brit, neged kol ha'amcha e'aseh niflaot, asher lo nivreu bechol haaretz ubechol hagoyim. Él dijo, he aquí que yo hago un pacto delante de todo tu pueblo, haré distinciones que no fueron hechas en toda la tierra, ni en todas las naciones. V'ra'a chol ha'am asher ata b'kirbo, et ma'aseh Hashem ki norahu, asher ani oseh imach. Y todo el pueblo en medio del que tú estás, verá la obra de Dios, pues pavorosa es que yo haré contigo. Dice Rashi, Koret Brit, hago un pacto sobre esto, haré distinciones. La palabra niflaot está relacionado con la palabra viniflino. Eso fue la palabra que Moshe utilizó cuando pidió de Dios que seamos distinguidos. Ser distinguido no es simplemente un privilegio, es también una gran responsabilidad. Junto con esto hay un pacto que el pueblo judío tiene que aceptar. Y con eso sigue, Shemor lecha et asher anochi mitzavecha hayom. Guarda para ti lo que yo te ordeno hoy. Hineni goresh mipanecha et haemori, vehakenani, vehachiti, vehaprizi, vehachivi, vehayevusi. He aquí que yo expulso delante de ti estas naciones que mencionamos, o sea, eran 7 naciones que vivían en Israel en el momento de su entrada. Aquí se mencionó 6 y Rashi dice que la 7ª nación, que se llama Girgashi, se levantó y desocupó su territorio delante del pueblo judío, entonces por eso no se menciona. Entonces cuando entras allá van a encontrar toda una cultura, toda una forma de vivir y mucha idolatría existía dentro de la tierra de Canaán. Y por eso parte de ese pacto que Dios hace con el pueblo es Hishamer lecha pentichrot brit liyoshev haaretz asher ata ba alea pen yihye lemokesh bekirbecha. Guárdate de hacer un pacto con el morador de la tierra a donde vas, no sea que se convierta en un tropiezo para ti. O sea, te va a parecer una buena idea, para la final va a ser algo negativo. Ki et mizbechotam titotzun, ve'et matzevotam tishaberun, ve'et asherav tichrotun. Sino, ¿qué debes hacer cuando llegas allá? Demolerán sus altares, quebrarán sus estelas y talarán sus árboles de culto. O sea, todas las diferentes muestras de idolatría, hay que limpiar la tierra de todo eso. Kilot ishtachave le'el acher, ki Hashem kana shemo el kanahu. Pues no te postrarás ante otro Dios, ya que celoso es el nombre del Eterno, un Dios celoso es. Dice Rashi, celoso es el nombre del Eterno, Él es celoso para retribuir castigos y no pasa por alto
los pecados. Este es el significado de cualquier instancia que aparezca el término que denota quina, que es celo en la Torah. Lo que quiere decir es que se aprovecha de su victoria y cobra venganza de los que abandonan de sus enemigos. בפנתיכרות ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלוהיהם וזבחו לאלוהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו. No sea que hagas un pacto con el morador de la tierra y ellos se prostituyan tras sus dioses y sacrifiquen a sus dioses y él te llame y comas de su sacrificio. O sea, si haces un pacto con ellos, la idea eventualmente va a ser mezclarse con ellos y con su cultura y con su idolatría, que eventualmente también significaría velakachta mibnotav levaneja, y tomes a sus hijas para tus hijos, vezanu venotav acharei Eloheihen viznu et baneja acharei Eloheihen, y sus hijas se prostituyan tras sus dioses y hagan que tus hijos se prostituyan tras sus dioses. Entonces tienes que cuidar de que eso no ocurra. Entonces tiene que haber una limpieza completa de toda la idolatría que existe de los moradores de antes. Elokei ma'aseja lo ta'aseh lach, dioses de fundición no harás para ti. Entonces con esto, ese es el primer punto de este pacto, la idea de mantener la pureza y completamente estar fiel a Dios, porque recuerden que esto es el pacto que viene junto con las segundas tablas, que fue por haber hecho la idolatría del becerro de oro. Entonces había que aclarar que eso no será aceptable. Después sigue con la fiesta, dice, et chag hamatzot tishmor shivat yamim tochal matzot asher tziviticha lemoed chodesh aviv ki bechodesh aviv yatzata mimitzrayim. La festividad de matzot guardarás, que eso es de Pesach. Durante un periodo de 7 días comerás matzah, como te he ordenado en la época del mes de la primavera, pues en el mes de la primavera saliste de Mitzrayim. Dice Rashi, el mes de la primavera, es decir, el mes de las primicias, cuando el producto de la tierra hace surgir sus primicias al madurarse. Kol Peter Rechem Li, ahora viene con la mitzvah de Pidyon Haben, que es redimir los primogénitos. Entonces vamos a ver que hay que redimir los primogénitos de los seres humanos, porque inicialmente sabemos que previo al becerro de oro no iba a haber un tribu que iban a ser los Kohanim, los sacerdotes, sino iba a ser de cada familia. El Bejor, el primogénito, iba a ser el que iba a servir en el templo. Pero después que hicieron el becerro de oro, se transfirió ese mérito de servir en el templo de cada familia, o sea, el primogénito de cada familia, eso se transfirió a un solo tribu, que es el tribu de Leví. Sin embargo, como ellos originalmente tenían esa santidad, o sea, los Bejor, los primogénitos, entonces tenemos este concepto de Pidyon Haben, que hay que redimir y apartar los primogénitos, que esto es una práctica que hacemos hasta el día de hoy, es como una ceremonia donde se entrega 5 monedas al Kohen, en toda una práctica interesante. De todas maneras, dice Kol Peter Rechem Li, todo el que primero abra matriz mío es, V'chol miknecha tizachar Peter shor vaseh, así como todo tu ganado, que para machos, el primero que abra matriz de ganado o de ovejas.
Entonces, así como es en seres humanos, también en otros animales, también hay que dedicar el primero, el que abre el matriz, o sea, el primero. No es, o sea, que quiere decir que tiene que nacer de forma natural y no de cesárea, porque si nace por cesárea, entonces no abrió el matriz. Y hay hasta un animal que no es kasher, que también hay que redimir, que es el jamor, ¿ok? El asno. Dice, Peter jamor tifde bese, vim lo tifde va'arafto, kol bechor banecha tifde, velo yirau panai reikam. Y el que abra matriz de asno, redimirás por un cordero o cabrito, y si no lo redimes, le darás un tajo en la cerviz, todo primogénito de tus hijos redimirás. No se dejarán ver en mi presencia con las manos vacías. Explica Rashi, upeta jamor, pero no de otro animal impuro. Ese es el único animal impuro al cual se aplica esta ley. Entonces explica que la forma de redimirlo es la siguiente. El dueño del asno entrega un cordero o un cabrito al Cohen y el animal es considerado julín. Julín significa que no tiene santidad, porque como vino conectado con un animal que no es puro, entonces, pero sí hay que entregar ese animal al Cohen, en las manos del Cohen. Y entonces una vez que redimiste el primogénito del asno, dando el cabrito al Cohen, ya se permite usar ese asno para el dueño. Y si la persona no lo hace, sino se queda con su propio asno, entonces dice, se le da un tajo en la cerviz con un cuchillo grande. La razón de esto es que al negarse a redimirlo, el dueño del asno causó una pérdida financiera al Cohen al no darle este cabrito o el cordero. Y por ello su propiedad mismo, o sea que es misma el asno, también deberá perderse. Todo primogénito de tus hijos redimirás. Su precio de rescate ha sido fijado en la Torá en 5 selaim, como se declara, y su rescate a partir de un mes de edad, redimirás con 5 ciclos, como mencionamos antes. Y termina diciendo que no deben llegar a mi presencia con las manos vacías. Según el sentido simple de este versículo, esta frase es como algo separado y no está relacionado con el tema del primogénito que se mencionó antes, ya que el precepto del primogénito no implica el dejarse ver, que es la expresión que se usa en este versículo, sino es un precepto distinto que prescribe que cuando suban a Jerusalén para la festividad, a presentarse ante Dios, entonces no se debe venir con las manos vacías, hay que presentarse con un corbán, con un sacrificio. O sea, aunque es parte del mismo pasuk anterior, versículo anterior, es otra ley aparte que viene al final. Sheshet yamim ta'avod, 6 días trabajarás, uvayom hashvi'i tishbot, pero en el 7º día cesarás, becharish uvakatzir tishbot, del arado y de la siega cesarás. Bechag shavuot ta'aseh lecha, harás la festividad de las semanas, bikurei ketzir chitim vechag ha'asif tkufat hashana, con las primicias de la siega del trigo, así como la festividad de la recolección a la vuelta del año, que esto viene siendo la fiesta de Shavuot. Entonces, primeramente mencionamos la fiesta de
Pesach, Chag HaMatzot, y ahora mencionó Chag HaShavuot. Chag HaShavuot, la palabra Shavuot, semanas, porque entre Pesach y Shavuot hay 7 semanas, durante los cuales contamos Sefirat HaOmer, todas las noches contamos, porque en el año que el pueblo judío salió de Egipto, entonces contaron todos los días hasta la entrega de la Torá, aunque esto es una mitzvah aparte que hacemos hasta el día de hoy. Todos los días, 49 días, contamos y el día 50 es Shavuot. Shalosh pa'amim bashana yira'eh kol zechurcha et pnei ha'adon Hashem Elokei Israel. 3 veces al año se dejarán ver todos los varones delante de Dios, el eterno Dios de Israel. Eso quiere decir los Shalosh Regalim, que son las 3 fiestas mayores, que son Pesach, Shavuot y Sukkot, que durante la existencia del templo había una mitzvah, que aquí se está mencionando, que todos los varones tenían que caminar y ir hasta el templo y pasar los días de la fiesta ahí en Jerusalén. Ki orish goyim mipanecha v'hirchavti et gvulecha v'lo yachmod ish et artzecha ba'alotcha leiraot et pnei Hashem Elokecha 3 pa'amim bashana. Pues yo expulsaré a naciones de delante de ti y ensancharé tus fronteras. Ningún hombre codiciará tu tierra cuando asciendas para aparecer delante del Eterno tu Dios 3 veces al año. Explica Rashi, ensancharé tus fronteras, es decir, puesto que ampliaré tus fronteras, entonces te hallarás lejos de la casa escogida y no podrás presentarte delante de mí constantemente. Por ello es que yo te fijo estas 3 festividades para ti. O sea, vas a tener tanta tierra que muchos de ustedes van a estar lejos del sitio sagrado. Y por eso es importante que por lo menos estos 3 veces al año, que cada uno viene y celebra la fiesta en este sitio sagrado. Lo tishchat al chametz dam zivchi velo yalin laboker zevach chag hapasach. No degollarás junto con sustancia leudada la sangre de mi sacrificio, y no permanecerá hasta la mañana el sacrificio de la festividad de Pesach. Dice Rashi, no degollarás la ofrenda de Pesach mientras todavía hay sustancias leudadas, chametz, en tu posesión. Esta prohibición se aplica tanto al que degüella el animal como al que arroja su sangre en el altar, así como a cualquier miembro del grupo para que se degüelle el animal. En otras palabras, cuando llega el momento del Korban Pesach, el sacrificio pascual, entonces ya tienes que haber guardado todo chametz. Esto es la ley que sabemos que en Pesach no se puede comer chametz, ninguna sustancia leudada, pero el Korban Pesach tenía que ser, o sea, el sacrificio pascual tenía que ser hecho una vez que no había ninguna sustancia leudada. Y también había que comer de esto inmediatamente. Sabemos, esto lo vimos antes, que vimos que en el primer año cuando salieron de Egipto, Dios les ordenó que se formaran grupos, y la idea era que entre todas las personas del grupo, de cada grupo, para cada sacrificio, tenían que comer la carne y no dejar nada para el día siguiente. Reshit bikurei admatecha tavi beit Hashem Elokecha lo tevashel gedi bachalev imo. Lo escogido de las primicias de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Dios. No cocinarás la cría
en la leche de su madre. Dice Rashi, lo escogido de las primicias de tu tierra, es decir, de las 7 especies que han sido enunciadas como alabanza a tu tierra. Una tierra, dice, de trigo, cebada, viñas, higos, granadas, una tierra de olivas y aceite y miel. La miel anunciada aquí se refiere a miel de dátiles. No cocinarás la cría. Este versículo es una prohibición de cocinar carne con leche. Esta prohibición está escrito 3 veces en la Torá. Una vez para prohibir la ingestión de esa mezcla de carne con leche. Otra es para prohibir la obtención de beneficio de ella. Y la tercera es para prohibir cocinarla. Por eso está escrito 3 veces. Gedí, que es cría, cualquier cría de un animal terrestre, se llama gedí en hebreo. Incluso un becerro o un cordero, esto se demuestra del hecho que en varios lugares en la Torá precisó especificar a qué animal se refería cuando dice solamente gedí, porque puede ser varios animales que se usan la misma expresión para su cría. En la leche de su madre, esto excluye las aves, las cuales no tienen leche de madre, pues la prohibición de carne de ave con leche no se deriva de la Torá misma, sino es un decreto de los sabios. Con esto